desde hace muchos años y una permanente buscadora de un algo más. Estudié psicología porque lo primero quería conocerme a mí misma. Después inicié un crecimiento personal haciendo cursos de todo tipo. No os podéis ni imaginar. Haciendo muchas formaciones regladas, muchas formaciones universitarias. Soy especialista titulada en tantas cosas que hasta me aburre ya decirlas, porque al fin me he dado cuenta que siempre había un más allá. Y ese más allá comenzó cuando hice la formación con Jorge Lomar, El Camino del Perdón, y ahí empezó a abrirse un poco más mi cabeza y empecé a comprobar como tras el ego había bastante más, pero que sin el ego tampoco podíamos hacer nada, tampoco podía hacer nada. Tras el curso de Jorge Lomar, la formación, soy facilitadora de Jorge Lomar, empecé a estudiar un curso de milagros. Entonces ya fui progresando, que no es progresar. Comencé un regreso a casa y en ese regresar a casa conocí a Ana María Díaz. Ella vive en Chile y antes de continuar le voy a dar paso para que se presente. ¿Me escuchan? Bajo. Ya, ¿me escuchan? Bajo. ¿Está bien o bajo? Ahí. ¿Está bien? Ok. Ya. Sí, sí, ya sé que está bien. Qué raro que no me escuchara. Bueno. Me presento, soy Ana María Díaz Vázquez, vivo en Chile, profesora básica de profesión, muchos años de docencia, un muy importante tiempo de búsqueda, que sé que es la que estamos todos, eh, hago Reiki, la terapia de regeneración celular de René May, una lectora empedernida, una buscadora innata, una persona que intelectualmente me llené la cabeza de mucha intelectualidad espiritual. En este caminar me encuentro con mi amiga Elena, quien me aterriza cuando yo estoy muy en esto del intelecto, muy en el ego, y juntas emprendemos este camino a través de este medio maravilloso que es la web, para comenzar un proyecto que se llama Con el ego al ser. Partimos con él de manera virtual, atendiendo a las personas que no por casualidad, sino que por causalidad han llegado a nosotras y han querido que las acompañemos en este caminar, y ya instaurándonos con una escuela en Madrid, en España, para que en algún momento, ¿por qué no?, alguno de ustedes quiera darse la oportunidad de asistir a ella y seguir conociéndonos y vivir la experiencia de una compañía ya de manera más personal. Amiga, ¿empiezas tú?
Yo creo que Ana María ya ha puesto del pastel, pero yo creo que lo único que realmente nosotros podemos compartir es nuestra experiencia. Yo creo que el camino espiritual es enormemente complejo. Para mí el mayor peligro del camino espiritual es convertirnos en egos espirituales y únicamente el darnos cuenta, el permitir experimentarlo, con la valentía que supone el experimentar nuestro ego para poder trascenderlo. Entonces, en este camino de encuentro con Ana María, vimos que ella, desde la parte de un curso de milagros, que efectivamente considero que mi amiga es enormemente intelectual, tiene los conceptos enormemente claros, entiende perfectamente desde el ego espiritual todo lo que significa, pero las dos nos hemos permitido llevarnos a la práctica todos esos conceptos espirituales que creíamos que teníamos, o esas palabras que creíamos que realmente eran nuestras y que las practicábamos. Y entonces pues nos regalamos las dos un viaje a Perú para conocernos, porque es muy bonito esto de compartir por la red de forma virtual. Nos regalamos un viaje espiritual con el ego al ser en Perú, una tierra mágica, una tierra con muchísima energía, y pudimos comprobar in situ que con el ego al ser sí que era viable, que nosotras dos sí que podíamos servirnos de espejo la una a la otra y así servir de espejo a los demás. Es decir, que íbamos concretando que ese acompañamiento que nosotros ofrecíamos, yo fundamentalmente desde la psicología clínica, ya fundamentalmente desde un curso de milagros, podía llevarse a la práctica. Iniciamos ese recorrido, pero aún nos faltaba ese trabajo, que es el que nosotras ofrecemos, que es el que nosotras defendemos y es el que nosotras vivimos, que al fin y al cabo es una forma de vivir con el ego al ser, y el camino espiritual es una forma de vivir, no son palabras. Es una vida, una vida de valientes, es una vida dura. Ana María ha estado 3 meses en España y hemos compartido con una tercera persona este proyecto, y una vez que nosotras nos hemos trabajado, nos hemos regalado un proceso intenso durante 3 meses de estar permanentemente mirando nuestro ego y permanentemente trascendiéndolo, es cuando... ¿Ahora, Ana María? ¿Así está bien? Es cuando hemos decidido desde la abundancia y nunca desde la escasez, invertir en la creación física de la escuela con el ego al ser. Como está claro que la vida no deja de sorprender, como está claro que fuera únicamente existe lo que nosotros tenemos dentro, como la vida es un reflejo de nuestro ego trascendido en el espíritu, el banco amablemente nos dio el dinero para que pudiéramos hacer esa escuela. Entonces ahí sí que sí, hemos decidido que el camino con el ego al ser es el que nos llena el espíritu, es el que nos hace regresar a casa. Y durante estos 3 meses hemos vivido experiencias, como os digo, enormemente duras, que justamente este era el motivo de la conferencia, el deciros que sí que es posible el vivir en el presente y vivir en el presente siendo espirituales, a pesar y por tener cuerpo. Yo agradezco profundamente tener este ego que tengo, este ego que me permite trascenderlo día a día, sentirlo día a día. Tengo un cuerpo hermosísimo que me deja sentir, que me deja servirme de guía. Y ahí me gustaría que Ana María explicara desde el comienzo, porque no puede ser sino desde la experiencia, cómo ha sido nuestro proceso
y sobre todo que explique cómo fue su aterrizaje en Madrid y la sorpresa tan bella que le tenía preparada. Te paso el micrófono, amiga. ¡Wow, wow! ¡Qué sorpresa! Bueno, yo iba a conocer Madrid, primera vez que viajaba a ese continente, con ya un adelanto, porque el conocernos ya me hizo aterrizar un poco desde este ego espiritual a comprender que esto es más que intelecto, esto es más que el resonar con ciertas ideas, porque yo sentía que sabía mucho, pero no entendía eso que tanto leía también, que tiene que ver con lo que es la experiencia propiamente tal. Porque esto no es una cuestión de lectura, esto es de experimentar, de vivir como ego que somos, lo que tantos maestros, porque estamos rodeados de maestros, escriben respecto de lo que es estar o experimentar lo que algunos llaman la conciencia pura, el ser, la divinidad, etc. Llego a Madrid, mi amiga me tiene como sorpresa, lo primero, un curso de buceo. Yo dije, ¡qué aventura! ¡Wow! Fue una aventura que en realidad me hizo encontrar con esta persona que soy, con este ego que soy, tremendamente temeroso, tremendamente, no sé cómo les puedo explicar, el terror que fue para mí vivir la experiencia de hundirme con estos inmensos trajes que se usan en el buceo, en una piscina que tenía un par de metros, y verme convertida en algo que se iba al fondo, y no solo eso, sino que además me pidieran que hiciera ciertas pruebas bajo el agua, que al hacerlas empezaba a tragar, y lo único que quería era subir a la superficie tremendamente aterrada, con un instructor al lado que me miraba y me decía, hey, es que si no superas esto, que era sacarse la mascarilla y ponérsela, porque eso puede ocurrir dentro del agua, que es una cuestión, es parte de la instrucción, y verme en la superficie desesperada y que él me diga, hey, si no lo haces, simplemente no vas a poder, no lo vas a poder aprobar. Yo la verdad es que yo creo que tú puedes. Ese tú puedes me llegó un poquito, y yo dije, ya, me pongo la mascarilla, bajamos, intenté hacer el ejercicio y nuevamente a la superficie tremendamente desesperada, hasta que en un momento, porque nada es casualidad, me dice, hey, vas a poder salir de todo esto si tú tienes la seguridad de que eres tú tu jefa. Esas palabras que parecieron especial, para mí tuvieron una fuerza pero increíble. Soy mi jefa. Y bajo y puedo hacer el ejercicio, y tiene que ver todo esto tanto con esta seguridad que yo no sabía, indudablemente que no la tenía. Este joven, con sus palabras, con esta ayuda de no sé qué lugar, despierta en mí esta seguridad que aflora. Puedo realizar los ejercicios, salgo con un terror tremendo, porque al otro día venía la prueba, pero bajo en el mar, ya en agua, propiamente en el mar, en el fondo, y no sé a cuántos metros, que si yo hacía la misma gracia de subir a la velocidad que lo hacía asustada, a la superficie de una piscina que tenía 2-3 metros, indudablemente no tenía riesgo, pero si lo hacía en el mar podía arriesgar mi vida. Y al otro día realizo este ejercicio, me veo en el fondo del mar, veo la superficie marina, y tuve una seguridad que sin duda, si no hubiese afianzado esta parte de mí que tiene que ver con que yo puedo,
que en realidad la jefe en mí soy yo, probablemente no lo hubiese podido superar. Una prueba muy, muy importante que tiene que ver con esta apuesta que les invitamos nosotros a ustedes también a hacer por cada uno. Es esta apuesta que tengo que hacer por mí, para mí, en esta experiencia de entender quién soy. Te dejo. La prueba a la cual sometí a mi amiga efectivamente es una prueba muy dura. Hay diferentes formas de hacerte cargo de tu ego y de ver cómo está tu ego. Efectivamente esto es una prueba extrema, pero simplemente yo quería que ella se diera cuenta, y me gustaría que todos vosotros os dierais cuenta que es únicamente a partir del ego que se puede llegar al ser, trascendiendo esa parte del ego. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Nos anestesiamos. Nos anestesiamos con palabras, nos anestesiamos con alcohol, con pastillas, con vídeos, con educación. También la educación es una forma de anestesia. La Matrix nos intenta que estemos permanentemente anestesiados para no ver, para no sentir, para no cambiar. Una persona que elige estar fuera de la Matrix es una persona muy incómoda para la sociedad, porque es una persona que no es controlable. Como decía Ana María, se convierte en su propio jefe. ¿Cómo se hace eso? Que es a lo que nosotras invitamos, a sentir. Sentir miedo, sentir tanto miedo, tanto miedo, permanecer en ese miedo y después el darte cuenta que tras ese miedo no hay nada, que realmente era un engaño, que realmente lo que nos habían hecho es que la sociedad nos enseñara que tras ese miedo está la muerte. No, tras ese miedo está la vida, está lo que tú realmente has sido, pero para eso tienes que dejar sentirte. Por eso decía que este camino con el ego al ser es de valientes. Tienes que dejar que tu ego se exprese. Tenemos todos una cueva muy negra, todos la tenemos. En esa cueva habitan todas esas emociones y todos esos pensamientos que nos han dicho a lo largo de toda nuestra vida. No puedes, no vales. ¿Para qué estás viviendo? No vas a hacer nada en la vida. Entonces tenemos que ser capaces de bajar esa cueva, como yo forcé a mi amiga que bajara al mar. Y una vez en el mar, y una vez superado todos esos miedos, esa angustia, toda la sintomatología, que se te seca la boca, que quieres huir, que quieres escapar de una situación tan incómoda, que aprendas a disfrutarla. Porque incluso con miedo se puede disfrutar. El miedo es un faro bellísimo que nos permite, si somos capaces de mantenernos ahí, el ver más allá. Y simplemente es un pequeño velo que de repente desaparece y te dices, ¿cómo es posible? Yo lo había creado, yo lo había puesto ahí. Porque es difícil vivir siendo responsable de uno mismo. Porque cuando tú das ese paso, cuando tú honestamente decides, sí, quiero trascender a mi ego y estar más cerca del ser, aun a pesar de tener cuerpo y de estar en el mundo de las formas, es cuando realmente te das cuenta de lo triste que es un ser humano egoico y dormido. Después, durante este verano hemos seguido teniendo sorpresas, pero ahora le vuelvo a pasar el micrófono a mi amiga para que nos siga revelando su proceso con el ego.
Es que lo recuerdo y aún me río y agradezco la oportunidad de poder, a través del recordar, que esto de estar más con uno mismo, con la esencia de que uno es, requiere de experiencia, sin duda. Bueno, el buceo para mí fue una experiencia, yo creo que una de las más importantes, pero no fue lo único, sino que también el, el confiar en otro, porque este camino es sumamente interesante reconocer esto, es en relación. Todo el tiempo que intelectualicé la espiritualidad, porque fui tremendamente intelectual, lo entendía todo, me resonaba todo, podía hablar de todo, pero hay tanta diferencia, es tan abismante la diferencia del conocer al experimentar, que sin duda que hoy día puedo compartirlo, porque como dice el dicho, otra cosa es con guitarra, y la palabra experiencia cobra una real importancia. Esto de encontrarse con otro que comparta contigo, que te haga de espejo, que te acompañe, que pueda hacerte de reflejo, es tremendamente importante, como les decía hace un rato, el vivir esto en relación. Con un libro uno se relaciona con escritos, con audios uno se relaciona con gente que se mueve, pero es distinto el experimentar estas experiencias, valga la redundancia, que tienen que ver con el compartirse desde otro lugar. Es en relación con este camino hay que realizarlo. A ver, ¿qué experiencia les puedo contar? Bueno, la confianza, por ejemplo, que yo tuve en un momento en que meditábamos juntas, en el de experimentar de manera, no sé, muy mágica se podría decir, el que no somos realmente cuerpos, por ejemplo. El poder, en un estado de absoluta confianza con mi amiga, en meditación, poder sentirme la nada, que es una cosa muy extraña y no les puedo, yo creo que les invito solo a vivirla, el sentir que no somos cuerpos es realmente no una cuestión que está escrita en un papel, no es una idea, es realmente una experiencia también que se puede vivir en una meditación acompañada, en mi caso fue acompañada, en la que yo me dejé y me permití poder traspasar esa sensación de sentir que había dejado de ser cuerpo y que volvía a recuperarme como cuerpo por diferencia después de volver en una meditación. Es una experiencia que para algunos puede resultar increíble, pero que yo les invito en algún momento a permitírsela. No es más que experiencial. Otra, por ejemplo, fue también muy especial respecto de vivir una experiencia como tal, en una meditación también, el entender a través de retroceder, de permitirme ir más al fondo de mí, en meditación, en esta oportunidad que yo me di de ir hacia mí, porque en la lectura, el video, las charlas, el yoga, hay tanto camino, está todo tan afuera, todo es una, está yo siento que estaba todo tan fuera de mí, pero sí resonaba en mí, que es muy raro, pero distinto es el que yo fuese hacia mí en esta meditación, tratando de buscar respuestas respecto de lo que siempre para mí era una oración que se repetía en mi cabeza y que respondía, pero nunca me satisfizo eso de que el corazón tiene razones que la razón no comprende.
¿por qué tengo esta pena si siento que lo que me está ocurriendo no tiene la calidad como para que yo sienta esta pena? Había cosas dentro de mí, emociones dentro de mí que yo no me las explicaba, al margen de lo que estuviese viviendo, porque intelectualmente yo decía, no tienen el peso que representa esto que yo siento. Y esta meditación, en la que yo me permití, porque esto es una cuestión de puro permitirse estar con uno mismo, en mi caso en compañía, yo creo que es importante vivirlo en compañía, es importante vivirlo con otros, y es posible. En la que en meditación mi amiga me dice, ve más adentro, y en esto de irme más adentro, me siento no sé, en una cueva, que fue muy, muy especial verme ahí, en la que yo era una persona que estaba presa, veía barrotes, porque fue como una especie de regresión, no tengo idea, solamente les hablo de mi experiencia, en la que yo veía la impotencia de verme en una oscuridad, me veía en la impotencia de verme sin libertad, en la impotencia de querer salir y no poder hacerlo porque tenía una persona ahí que se encargaba de que yo estuviese encerrada, en esa impotencia de la más tremenda de las incapacidades, de las... Ay, que no sé cómo explicarles para que me puedan entender lo tremendo que yo me sentía en ese espacio. Curiosamente era yo. Y bueno, al volver, porque me lo lloré todo, me permití llorar en esta experiencia, al volver de esta, llamémosla regresión, por ponerle un nombre, entiendo el porqué de esa pena, que antes no me la podía explicar. Entendí que había algo de mí que en realidad creía que no merecía vivir, pero son encuentros tan íntimos con uno mismo que el de no permitírselos yo creo que nos hace mantenernos en la ignorancia en la que yo creo que estaba. Yo vivía en la ignorancia de tener un cuento acá arriba, porque por lo general en lo intelectual nos acostumbramos a como a actuar de acuerdo a un deber ser, de acuerdo a una historia que es de otro, de acuerdo a la idea que es de tal, de acuerdo a la experiencia que es de tanto. O sea, hay mucha gente que cuenta sus experiencias. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Que no basta con leer, no basta con escuchar, no basta con ejercitar, no basta ir con el yoga. Yo no descarto ninguna de todas estas prácticas, pero lo importante para poder tener este encuentro con quienes realmente somos todos nosotros, porque somos uno, es la experiencia. La experiencia, como dice por ahí el refrán, es la madre de las ciencias. Te dejo, amiga. Quería decir que la experiencia o este laboratorio que nos regalamos Ana María y yo era un laboratorio necesario para nosotras el seguir acompañando a quien elija que nosotros le acompañemos. Fueron 3 meses de honestidad pura y dura. Entonces, si le llamo laboratorio es porque nosotras empezamos a aplicar desde el capítulo 1 de un curso de milagros. El capítulo 1, el ejercicio número 1, te dice que digas, esto no significa nada. Y cuando lo leemos, decimos, qué sencillo, ¿no? El decir, esto no significa nada. Pero cuando te pones en movimiento, cuando te metes en el mundo de las formas, cuando empiezas a relacionarte con los otros egos que hay en el mundo, ya empieza a ser un poco más complicado. Porque aquí empiezan nuestras emociones. Que un ego nos falta el respeto, nos enfada. Que un ego nos levante la voz, nos enfada.
que algo en la vida nos salga mal en un día, nos enfada. Tenemos miedo, tenemos tanta emocionalidad que realmente eso que nosotros decíamos desde la cabeza, esto no significa nada, te das cuenta que se quedó ahí puesto, esto no significa nada, pero realmente no nos lo creemos. Este laboratorio que hemos estado experimentando y es el que ofrecemos, es el que realmente nada significa nada. Entonces, en una convivencia de 24 horas sobre 24 horas, nos hemos podido reflejar muchos comportamientos egoicos y también nos hemos podido regalar el decirnos esto no significa nada. Independientemente de cómo tú te estás comportando, yo te sigo viendo, yo te estoy trascendiendo, yo trasciendo a tu ego. Tu ego se está comportando así porque no puede hacerlo de otra manera. Perdono a tu ego, perdono por haberlo visto y lo trasciendo. Pero no es sencillo. Entonces te das cuenta que también lo que decía la María, que ninguna de las técnicas ni es ni mejor ni peor. Yo solo sé que llevo 20 años meditando todos los días. Todos los días me regalo ese espacio de meditación. Hasta que de repente me siento que quizás yo vivo meditando. Mi forma de vivir no es una forma de vivir normal, porque lo podría expresar como que vivo meditando, vivo consciente, e intento la mayor parte de las veces, en vez de respirar, ser respirada, en vez de hablar, dejarme ser hablada, en vez de estar, dejarme ser estada. ¿Y a quién estoy hablando? Estoy permanentemente dejando a mi ser que use mi cuerpo, que use mi ego para hacerse presente en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿cómo puede uno aprender a ser respirado? Primero, respirando. Primero, siendo jefe de tu propia respiración. El cuerpo es enormemente inteligente. Cuando tú entras en meditación profunda, realmente el cuerpo desaparece. Realmente es cuando te unes con el universo. Si yo me pongo en meditación consciente, puedo estar horas y horas meditando. Pero está bien porque es una desconexión total del mundo. Pero qué bonito es estar en el mundo, estar conectada con tu cuerpo y al mismo tiempo trascender todo eso que estás viendo. Con la práctica y con nuestro acompañamiento lo que intentamos es que empiece a aparecer una figura enormemente importante, que es el observador. Entonces ya tienes a tu ego con su parte fisiológica, cognitiva y motora, tienes a tu ser, que siempre está, y tienes el observador, que muchos llaman el Espíritu Santo. Entonces el observador es el intermediario entre el ego y el ser. Es el que permanentemente, como si fueras una película, te está observando, para que no te pierdas en el ego, para que estés siempre en permanente conexión con tu ser. Este observador llega a ser muy pesado, enormemente pesado, porque cuando tú despiertas no te puedes volver a dormir. Entonces, como si de repente tuvieras una voz que permanentemente está hablando: eso no eres tú, no te creas eso que está ocurriendo, el otro no te ha hecho nada, el otro es tu reflejo, no tienes por qué estar enfadada, mírate, mira bien. Entonces, como decía, este laboratorio que nos hemos regalado, hemos tenido muchas experiencias muy fuertes de encuentro con nosotras mismas y de trascendernos a nosotras mismas. En estos encuentros siempre ha estado la meditación. La meditación, yo os aconsejo que sea una práctica que os regaléis, que no que la viváis como un tengo que meditar, cuando realmente
os dejéis ser meditados, entenderéis el valor de esa meditación. Te paso la palabra. La meditación para mí fue también como en un comienzo, como para muchos, creo yo, como innecesario. Yo lo veía así, dentro de tanta intelectualidad. En un comienzo lo empecé a experimentar como estar presente, aquí y ahora, sentir el agua en mis manos, sentir mi espalda, si estoy sentada, sentir mis piernas, sentir mi cuerpo, estar presente, el aroma, lo visual, pero la meditación también va teniendo cierto de mí, tuvo ciertos cambios. Quizás cuando yo estaba, como les acabo de mencionar, seguía como en mi cabeza, como programándome para sentir mi cuerpo, programándome para estar atenta a lo que oía, programándome para sentir el ambiente, en fin. Pero esta meditación a la que nosotros les queremos hacer, les queremos invitar, tiene que ver como permitirse estar con uno mismo, más que con el estar dirigiéndose igual desde lo intelectual. Es este abandono de lo que yo estoy pensando, o más que de lo que uno deja de pensar, sino que dejar que fluya esta constante ida y pasada de pensamientos, dejar que pasen en esta conciencia de que están pasando, mantenerse, a ver, ¿cómo les puedo explicar? En este sentir que yo no soy esto que pienso, en esta, como decía Elena, en esta presencia de aquel que observa los pensamientos que transcurren, en esta capacidad de sentirse, en esta capacidad de poder, ¿por qué no en algún momento atrapar alguno de los pensamientos y poder verlo? Este observador que constantemente está, pero que en este instante se hace mucho más consciente. Este observador, yo creo que en la vida siempre nos acompaña, pero de manera más, está en nuestra vida de manera más, quizás lo podríamos asociar a esto de como el remordimiento, esto de que uno dice, oh, la jodí. Ese que dice la jodí es el observador. Él siempre está, él siempre está, nos ha acompañado todo el tiempo. En el avanzar a este observador le podemos dar un poco más de importancia y un espacio de más conciencia en nuestra vida, tratando de estar conscientes de lo que pensamos, tratar de estar conscientes de lo que decimos, tratar de estar conscientes de cómo escuchamos, tratar de estar conscientes de cómo recibimos también lo que nos dicen. Este observador, como en el curso de milagros se le llama el Espíritu Santo, es un protagonista en off que nos ayuda a tener e ir aumentando esta conciencia. Este observador que también escucha esa oración o esa petición en este camino en el que nosotros a veces queremos realizar ciertos cambios intelectuales, porque todos lo hacemos como muy del intelecto, y al que le pedimos ver de otra manera. Es un protagonista, como les decía en off,
que, que en un comienzo hay que empezar a validar, hay que empezar a darle lugar, hay que empezar a tenerlo presente, muy presente en nuestro cotidiano. Ya para ir acabando y daros el espacio, porque es terminable, es una forma de vida, y dar espacio a preguntas, me gustaría también decir que una persona que se considera espiritual, una persona que dice que es espiritual, lo primero no tiene que decirlo, primero es. Y el ser espiritual no significa que tengas una serie de comportamientos añadidos. No te tienes que vestir con ropajes extraños, no tienes por qué usar velas o incienso para meditar, no tienes que tener un comportamiento exquisito de cara a los otros. El hábito no hace al monje. Yo para bien o para mal tengo un carácter fuerte en el mundo de las formas. Detrás sigue estando mi ser. Yo como, yo cago, yo meo, yo canto, yo río. Puedo hacer todo lo que quiera para mi disfrute en el mundo de las formas. El ser espiritual no necesita de comportamientos añadidos, simplemente es. Y la verdad no tiene que ser demostrada, la verdad es. Entonces es mucho más sencillo, porque así te ahorras de mucha parafernalia externa que la gente suele poner. Y por mi parte, yo ya no sé qué más contaros, os podría contar un millón de cosas más, pero doy paso al turno de preguntas. ¿Hay alguien ahí? No sé, os miro todos, o no hay ningún tipo de duda. ¿Me tengo que bajar yo para que se hagan las preguntas? ¿Verónica? Gracias, Chelita. Las experiencias emocionales. El ego por ser ego tiene emoción. La parte emocional del ser humano, forma parte, es como la de los animales. Todos tenemos emociones. Y esas emociones siempre van a estar con nosotros. Es el miedo, el enfado y la ira. Entonces es inútil el tratar de acabar con ellas. Es inútil, siempre van a estar. Lo que tienes que aprender es a dejarte experimentarlas, y darte cuenta que no pasa nada porque las sientas, que no pasa nada porque las expreses, que detrás de esa emoción, aún la más intensa, que puede ser el miedo, tras el miedo está la paz. Entonces, siente, es tu faro. Siempre que sientas, es que tu ser te está hablando, te está diciendo, déjate ser. Y solo es trascendiendo esas emociones como tú puedes llegar a tu ser. Sin el ego no puedes llegar al ser. Tú has elegido encarnarte en el mundo de las formas para aprender de esta manera a llegar a tu ser. ¿Qué quieres? ¿Matar la herramienta que te conduce a tu ser? ¿Qué es el ego? Hay mucha gente que defiende, vamos a matar el ego. Efectivamente, matas al ego y aparece el ego espiritual, que es incluso peor que el ego básico con el que tú naciste. Tú naciste con un ego, después la sociedad te hizo otro ego, y ahora tú te quieres hacer otro ego espiritual, otro ego sobre ego, una máscara sobre otra máscara. ¿Y por qué no te quedas con tu ego, que es precioso?
y aprendes a conocerle, aprendes a sentirle para poder trascenderlo. No por mucho que tú te anestesies, el ego va a desaparecer. El ego siempre va a estar mientras estés vivo en el mundo de las formas. Para mí, como estás preguntando, Gabo, yo creo que te he contestado esa pregunta. Yo acepto, yo amo profundamente a mi ego. Y de mi ego, y gracias a mi ego, puedo trascenderlo. Si no, ¿a quién trasciendo? Gracias a ti, Chelita. Pasa lo mismo con la enfermedad. La enfermedad es la enfermedad es la forma más, ya es que ya el ego, el ser, el ego, ¿qué hace el ser? Dice, a ver, ¿cómo me puedes escuchar? ¿Cómo hago para que tú me escuches? Enfermo a tu cuerpo se enferma, y cuando tu cuerpo se enferma, ¿qué está diciendo? Hazme caso. Me lo puedes hacer por voluntad propia, eligiendo hacerme caso, que es el camino que nosotras proponemos o las teorías hechas ya prácticas que nosotras mantenemos. Pero la enfermedad es un grito del ego diciendo, hazme caso. Y cuando tú le haces caso y le trasciendas, la enfermedad desaparece. Y lo digo porque tristemente yo me alegro muchísimo. He padecido cáncer y estoy perfectamente. Pero el cáncer yo me lo hice. Esa fue mi forma, mi experiencia más trágica para darme cuenta, algo está realmente mal. Y lo agradezco. Gabo, el miedo es que forma parte del ser humano. Entonces el ser humano tiene las tres partes. Y ahí la psicología es una ciencia, y digo que es ciencia, porque la he estudiado y he estudiado neuropsicología, y digo que efectivamente tenemos una mente muy potente. Pero no solo somos mente. Está la parte fisiológica, que es lo que tú sientes, que forma parte del miedo. El miedo es una reacción animal fisiológica, porque el miedo como tal no existe. El miedo simplemente es un cúmulo de reacciones fisiológicas que produce el cuerpo. ¿Qué pasa cuando el cuerpo tiene miedo? Se le engarrotan los músculos, se le seca la boca y todos sus correlatos fisiológicos. El miedo es pura fisiología. Después el ser humano tiene su parte cognitiva, que es su mente, su intelecto, y tiene su parte motora. Tal cual yo siento, tal cual yo pienso, tal cual yo actúo. Si yo me levanto una mañana con pensamientos de voy a tener un día que va a ser un desastre, ¿cómo creéis que me voy a comportar en el mundo de las formas? ¿Creéis que voy a tener comportamientos de risa, de alegría, chistosos? No. ¿Y mi cuerpo cómo se va a mover? ¿Atlético y alegre? Tampoco. Son las tres partes. El miedo es fisiológico y existe, has nacido con él. Lo siento, pero forma parte del ser humano. Paso la palabra a Ana María por si le queréis hacer a ella preguntas, que no soy la estrella invitada. Ella no es la estrella invitada. A ver, es que es tanto el proceso para lo que yo les voy a contar ahora, para llegar a la comprensión, que agradezco desde todo mi ser si me pueden entender lo que les voy a contar, que es como quizás el culmine del camino, esto de vivir desde otro lugar, esto de estar despierto, como dicen algunos, que no es más que
tener conciencia de quién soy y por qué vivo lo que vivo. Eso es estar despierto, no tiene nada de tan extraordinario como uno también desde el intelecto, desde el ego espiritual lo ve como casi convertirse en un semidios, cuando en realidad lo somos también. A ver si me puedo explicarme en esta idea de entender cómo entiendo, de explicarles cómo entiendo lo que es la vida ahora que siento que yo estoy despierta. Siempre se ha dicho que somos uno. Yo creo que hay una oración que explica bastante bien esto de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, si somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, es que yo ya soy un ser espiritual, yo ya soy divinidad, yo ya soy conciencia pura, yo ya soy Dios, como algunos dicen, ya soy. Ahora y aquí no tengo nada que buscar fuera, esto está en mí. Y esta conciencia pura, o esta divinidad, yo la expreso como, para que me puedan entender, lo que están viendo ahora es el ego, lo que es la experiencia que estoy viviendo yo. Pero lo que está en mí es detrás mío, pongámoslo así, para ponerle algún lugar, pero que está en mí, es una conciencia pura, mi sabia, que proyecta en mi vida diariamente, periódicamente, experiencias en donde se proyectan otros egos, que es la gente con la que en el cotidiano me relaciono, la familia, mis compañeros de trabajo, en fin, ellos facilitan esta experiencia que desde mi sabio interno yo me proporciono, porque soy tremendamente responsable de cada una de las experiencias que vivo. Como ego no tenía idea. Ahora que sé y que estoy despierta, sé que soy yo misma, desde esa divinidad quien crea cada una de las experiencias que en el cotidiano voy viviendo. ¿Para qué? Para verme. ¿Qué hacía yo antes? Las veía fuera, es más, no me gustaban, es más, eran ellos los culpables de lo que a mí pasaba. Estar despierto significa simplemente comprender, experimentar, sentir, más que pensar, porque el pensamiento nos aleja, nos da el espacio de la separación, de un tú y un yo. Eso hace el pensamiento. Entonces la idea es dejar de pensar, parar el pensar y empezar a sentir, pero desde el fondo del fondo, esta capacidad que tengo yo de ser el responsable de aquellas experiencias que en mi vida ocurren y en las que obviamente pareciera que hay otros, que son otros, pero que lo que permiten, o lo que ellos en realidad me permiten, no es verles a ellos, sino que ellos están facilitando el que yo pueda verme. Me veo, me siento. Ese sentirme es por la flauta que me da rabia, el ver esto, es llorar. Yo creo que en estos últimos 3 meses no había llorado nunca tanto en mi vida, al verme que no me gusto, al verme que no me gusta esta forma de ver la vida, porque cuando te haces responsable, no responsabilizas, valga la redundancia, al otro, sino que te das cuenta que el otro te está mostrando quién eres tú. Pero ¿para qué me está mostrando quién soy yo? Para que yo me dé cuenta de que eso no soy. ¿Y cómo me doy cuenta de que yo eso no soy? Trascendiéndome. ¿Y cómo me trasciendo? Permitiéndome sentir esa rabia, esa pena,
y yo que creí que era tan buena, y no puedo creer que yo haya hecho el loco que hice. Hacerse responsable, este sentir, no alejarme, no buscar anestesia afuera para verme, no. Lo que siempre hacemos es, en vez de enfrentar las situaciones que nos están pasando, buscamos fuera las posibilidades de no poder aquietarnos un ratito, quedarnos con nosotros y responsablemente mirarnos. No importa llorar, no importa patalear. Tras esa pena, tras ese pataleo, tras esta experiencia sentida, uno trasciende esto que en algún minuto llega solo y te dice, eso no soy yo. Y te das cuenta de quién eres tú. Siempre hemos sido, yo soy, cada uno de nosotros es. Y las experiencias, siempre se escribe, son oportunidades. Yo no lo entendía, ahora lo entiendo. Cada una de las experiencias que vivo día a día me permiten tener la oportunidad de verme, no para juzgarme, porque no existe nada ni malo ni bueno. Esto es simplemente una experiencia para ver en el opuesto, en lo que no soy, lo que realmente soy. Y ese paso se llama trascender. Trascender. ¿A través de qué? A través de la experiencia del sentir. No más explicaciones. Esto no tiene explicaciones. La mente lo único que va a hacer es hacernos ver a los demás como responsables de lo que en el fondo nos hacemos a nosotros mismos. Todo con una sola finalidad, el que podamos darnos cuenta de quiénes somos. No sé si me voy a entender, pero agradezco si así se pudo en algún momento entender. ¿Te doy el paso, Elena? Oh, ahora sí. Gabo, para no dejarte ahí con la pregunta, estar atentos a los mensajes de quién. ¿Quién te va a dar un mensaje? Deja la mente, como decía Ana María, siente. No te van a llegar, el ser no tiene palabras. La verdad no tiene palabras. Tú solo siente. Siente. ¿Qué guía? Gabo, ¿qué guía? Pero si tu ser siempre está ahí, no te tiene que guiar a ningún sitio. El ser únicamente utiliza tu ego, tu cuerpo para hacerse presente. Tú elegiste vivir con cuerpo. Aprende a trascenderlo. No hay ninguna guía escrita. Esos son los cuentos. Sí, Chelita, pero es que tu vida se puede convertir en un instante santo permanente. Simplemente la experiencia, y es a través del ego. El ego tiene que aquietarse, el ego tiene que estar bien, el ego necesita que le perdones, necesita que le abraces, es tu niño interno. No puedes estar en permanente lucha con tu ego, no le puedes matar. ¿Cómo matar a tu niño interno? Si es bellísimo. Y ya para acabar, ahora sí que sí, me gustaría deciros, para nada, Miguel, aquí no hay ni bueno ni malo, ni tengo la razón, ni dejo de tenerla. No es cuestión de razón, es una forma de vida. Ni yo tengo la razón, ni tú tampoco la tienes. Yo no vivo en esta vida para tener razón, yo simplemente lo experimento. Y para acabar, una cosa, cuando tú te das cuenta que estás viviendo desde el ser y que estás utilizando a tu ego
a su favor y no en su contra, es cuando tú te regalas experiencias en la vida que son experiencias de abundancia, experiencias gratas, y en tu vida aparecen personas que te hacen la vida más sencilla, que comparten contigo más cosas. Es decir, tú emites una frecuencia que la vida también te agradece que estés en esa frecuencia. Gabo, las razones, de verdad, eso sí que yo regalo todas las razones del mundo. Ahora mismo digo y me quedo tan ancha que no tengo razón en nada de lo en nada de lo que he dicho. No quiero tener razón, no busco la razón. Simplemente yo invito a un acompañamiento basado en la experiencia, también basado en el estudio que me permite la psicología después de muchos años estudiando y practicando la de conocimiento del ego, y que sí que me considero capacitada para acompañar a otros a que trasciendan a su ego, que conozcan a su ego. No quiero tener la razón. Que si el ego viene siendo nuestra esencia, no sé qué es la palabra esencia, no entiendo el, el ego el ego es lo más básico que tenemos. ¿Que es esencial? Sí, por eso estamos vivos. ¿Que deja de serlo? También, nunca fue verdad. Esto, el ego, lo que vive el ego es un cuento, es una película, que la puedes trascender o quedarte en ella. Es que cuando el ego muera es que te han muerto físicamente, pero también se puede trascender en vida. Justamente, Chelita. Pues te doy paso, Verónica, para acabar la conferencia. Alejandra, me encanta que estés en el vacío, quédate ahí, quédate ahí. No es ni normal, aquí no hay nada ni bueno, ni malo, ni normal, ni anormal. Todo está perfecto. Y ese vacío es bellísimo. Detrás de ese vacío está la paz. Quédate ahí, siente. Alejandra, solo siente. Regálate tu sentir. Gracias, Gabo, a ti. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Nos podéis visitar en la página que tenemos. Y bueno, pues aquí estamos si queréis que os acompañemos, o lo que vosotros podáis necesitar de nosotras. Si podemos ayudar, aquí estamos. Gracias a todos. Namaste. Desde hace muchos años, y una permanente buscadora de un algo más. Estudié psicología porque lo primero quería conocerme a mí misma. Después inicié un crecimiento personal haciendo cursos de todo tipo. No os podéis ni imaginar. Haciendo muchas formaciones regladas, muchas formaciones universitarias. Soy especialista titulada en tantas cosas que hasta me aburre ya decirlas, porque al fin me he dado cuenta que siempre había un más allá. Y ese más allá comenzó cuando hice la formación con Jorge Lomar, El Camino del Perdón, y ahí empezó a abrirse un poco más mi cabeza, y empecé a comprobar como tras el ego había bastante más, pero que sin el ego tampoco podíamos hacer nada, tampoco podía hacer nada. Tras el curso de Jorge Lomar, la formación, soy facilitadora de Jorge Lomar, empecé a estudiar un curso de milagros. Entonces ya fui progresando, que no es progresar. Comencé un regreso a casa, y en ese regresar a casa conocí a Ana María Díaz. Ella vive en Chile, y antes de continuar le voy a dar paso para que se presente.
conceptos espirituales que creíamos que teníamos, o esas palabras que creíamos que realmente eran nuestras y que las practicábamos. Y entonces pues nos regalamos las dos un viaje a Perú para conocernos, porque es muy bonito esto de compartir por la red de forma virtual. Nos regalamos un viaje espiritual con el Ego al Ser en Perú, una tierra mágica, una tierra con muchísima energía, y pudimos comprobar in situ que con el Ego al Ser sí que era viable, que nosotras dos sí que podíamos servirnos de espejo la una a la otra y así servir de espejo a los demás. Es decir, que íbamos concretando que ese acompañamiento que nosotros ofrecíamos, yo fundamentalmente desde la psicología clínica, ya fundamentalmente desde un curso de milagros, podía llevarse a la práctica. Iniciamos ese recorrido, pero aún nos faltaba ese trabajo, que es el que nosotras ofrecemos, que es el que nosotras defendemos y es el que nosotras vivimos, que al fin y al cabo es una forma de vivir con el Ego al Ser, y el camino espiritual es una forma de vivir, no son palabras. Es una vida, una vida de valientes, es una vida dura. Ana María ha estado 3 meses en España y hemos compartido con una tercera persona este proyecto, y una vez que nosotras nos hemos trabajado, nos hemos regalado un proceso intenso durante 3 meses de estar permanentemente mirando nuestro ego y permanentemente trascendiéndolo, es cuando... ¿Ahora, Ana María? ¿Así está bien? Es cuando hemos decidido desde la abundancia y nunca desde la escasez, invertir en la creación física de la escuela con el Ego al Ser. Como está claro que la vida no deja de sorprender, como está claro que fuera únicamente existe lo que nosotros tenemos dentro, como la vida es un reflejo de nuestro ego trascendido en el espíritu, el banco amablemente nos dio el dinero para que pudiéramos hacer esa escuela. Entonces ahí sí que sí, hemos decidido que el camino con el Ego al Ser es el que nos llena el espíritu, es el que nos hace regresar a casa. Y durante estos 3 meses hemos vivido experiencias, como os digo, enormemente duras, que justamente este era el motivo de la conferencia, el deciros que sí que es posible el vivir en el presente y vivir en el presente siendo espirituales, a pesar y por tener cuerpo. Yo agradezco profundamente tener este ego que tengo, este ego que me permite trascenderlo día a día, sentirlo día a día. Tengo un cuerpo hermosísimo que me deja sentir, que me deja servirme de guía. Y ahí me gustaría que Ana María explicara desde el comienzo, porque no puede ser sino desde la experiencia, cómo ha sido nuestro proceso, y sobre todo que explique cómo fue su aterrizaje en Madrid y la sorpresa tan bella que le tenía preparada. Te paso el micrófono, amiga. Para comenzar un proyecto que se llama Con el Ego al Ser, partimos con él de manera virtual, atendiendo a las personas que no por casualidad, sino que por causalidad han llegado a nosotras y han querido que las acompañemos en este caminar, y ya instaurándonos con una escuela en Madrid, en España, para que en algún momento, ¿por qué no?, alguno de ustedes quiera darse la oportunidad de asistir a ella y seguir conociéndonos y vivir la experiencia de una compañía ya de manera más personal. Amiga, ¿empiezas tú?
Yo creo que Ana María ya ha puesto del pastel, pero yo creo que lo único que realmente nosotros podemos compartir es nuestra experiencia. Yo creo que el camino espiritual es enormemente complejo. Para mí el mayor peligro del camino espiritual es convertirnos en egos espirituales y únicamente el darnos cuenta, el permitir experimentarlo, con la valentía que supone el experimentar nuestro ego para poder trascenderlo. Entonces, en este camino de encuentro con Ana María, vimos que ella, desde la parte de un curso de milagros, que efectivamente considero que mi amiga es enormemente intelectual, tiene los conceptos enormemente claros, entiende perfectamente desde el ego espiritual todo lo que significa, pero las dos nos hemos permitido llevarnos a la práctica todos esos conceptos. ¿Me escuchan? Bajo. Ya, ¿me escuchan? Bajo. ¿Está bien o bajo? Ahí. ¿Está bien? Ok. Ya. Sí, ya sé que está bien. Qué raro que no me escuchara. Bueno. Me presento, soy Ana María Díaz Vázquez, vivo en Chile, profesora básica de profesión, muchos años de docencia, un muy importante tiempo de búsqueda, que sé que es la que estamos todos, hago Reiki, la terapia de regeneración celular de René May, una lectora empedernida, una buscadora innata, una persona que intelectualmente me llené la cabeza de mucha intelectualidad espiritual. En este caminar me encuentro con mi amiga Elena, quien me aterriza cuando yo estoy muy en esto del intelecto, muy en el ego, y juntas emprendemos este camino a través de este medio maravilloso que es la web,